Bueno, José Miguel, estamos una vez más en este improbable podcast que, bueno, no estuviste la vez pasada, se te echó de menos, pero fue una buena conversa. La modalidad de cobertura complementaria tuvo alto impacto. ¿Cómo has estado? Bien, bien, muy bien. La verdad que efectivamente, lamentablemente no pude estar en el interesante capítulo. Creo que tuvo harta repercusión. Harta gente me ha comentado el capítulo, pero hoy día, por no ser media, tenemos otro invitado de lujo. Claro, así es. Tenemos un invitado que nos va a hablar de una crisis, la crisis que vive el Hospital Van Buren, que se ha tomado las noticias, que ha salido en la prensa. Y para eso tenemos a Ignacio de la Torre, médico ginecólogo, mastólogo, que además, digamos, es un hombre de larga trayectoria en el Van Buren, lleva más de 15 años trabajando ahí, fue en un momento subdirector subrogante, así que es un hombre que nos puede de verdad decir qué es lo que pasa en el Van Buren. Ignacio, Un rostro de televisión. también rostro de televisión. Ojo, presidente del Colme de Valparaíso, que no se me quede eso en el tintero. Bienvenido, Ignacio, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Juan Carlos, José Miguel. Déjame decirte a modo de introducción que cuando el 2019 el Van Buren estuvo también en una crisis muy compleja, quien nos visitó en ese momento como representante del Colmen Nacional fue José Miguel y nos acompañó en esa época a dejar una carta a la Cámara de Diputados, al Senado, precisamente para plantear la búsqueda de soluciones definitivas a problemas que nuevamente se han seguido repitiendo y que están en la génesis de la crisis que hoy día tiene, como te contaba un poquito antes, a personas con fracturas que ocurrieron en enero esperando una cirugía por falta de insumos, por bloqueo de los proveedores, A ver, bloqueos Ignacio, a ver, económicos. conectando con eso, porque mira, yo a veces escucho crisis de un hospital y digo, bueno, ¿sabes qué? Como que esto pareciera ser que los hospitales están en crisis de los 60, ¿no? Uno dice como que, no, a veces dice, bueno, parece ser que no es algo tan nuevo. Sin embargo, bueno, tú mismo me dices que en el 2019 hay una crisis, pero ahora me ha llamado la atención y he hablado con colegas que trabajan en el hospital que me han contado cosas bastante, digamos, espantosas, ¿no? Y uno dice, mira, que se han atendido partos sin anestesia, una realidad que en Chile uno dice, mira, esto era algo que no se veía. He hablado recientemente con un colega traumatólogo que me contaba, por ejemplo, que no tenían un insumo básico de la traumatología, que son unas agujas de Kirchner, que son unas agujas que se usan para tratar fracturas y que son insumos que valen 20.000 pesos, pero que lo estaban tratando como si fueran insumos excesivamente costosos. Y me dice que es prácticamente como algo básico, digamos, para trabajar y que impide incluso, por ejemplo, ha significado que están tratando con yeso, digamos, en la forma en que se trataban literalmente en 1970 algunas fracturas. Entonces, la pregunta ¿es tan así? ¿Es algo radicalmente distinto a lo que está pasando ahora? ¿O es la misma crisis hospitalaria que uno dice, mira, esto es lo que se vive hace muchos años? Yo te diría que si fuera el diagnóstico de una enfermedad, este es un paciente crónico que se reagudizó y una reagudización que a juicio de los que hemos podido ver otras previas es probablemente la más grave de la que vivimos, porque muchos de los factores de la crisis se repiten año a año, pero en este año en particular además se asoció tener un director de servicio de salud que era bastante incompetente y que lejos de allanar el camino y encontrar soluciones, en palabras de la propia ministra, en septiembre del año pasado, cuando el Van Buren tuvo que cerrar pabellones porque no tenía dinero para hacerlo funcionar, la ministra dijo, ese director, que ahora ya no es el director de servicio, el señor Galvez, tenía todas las herramientas de gestión para haber evitado esta crisis y sin embargo no lo hizo. Eso lo dijo ya en septiembre. Lo que no se entiende de esto es que pasó septiembre, pasó octubre, pasó noviembre, pasó diciembre y la ministra, teniendo todas las atribuciones, mantuvo a esta persona que tuvo la mala idea de entregar un presupuesto que ya era insuficiente de manera parcializada. Entonces, para hacer muy simple el relato, el Van Buren y la mayoría de los hospitales de Chile reciben en la ley de presupuesto más o menos el 60% de su gasto real. Y entonces normalmente en agosto empiezan estas tensiones y reciben expansiones de la glosa presupuestaria con decretos de la Dirección de Presupuesto. El 2024 no hubo expansiones ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre.
Y eso hizo que la mayoría de los hospitales terminaran con una producción mucho menor que la que habían tenido el primer semestre, y eso hizo incrementar las listas de espera y incrementar los vencimientos GES, pero además sin pagarle a los proveedores. Entonces, agotaron toda la línea de crédito y cuando ya no quedaba línea de crédito, cayeron en no pago. Y para poder funcionar un poquito mejor en diciembre, el ministerio los autorizó a comprometer esa deuda para el 2025. Entonces, terminaron los hospitales, y el Van Buren fue uno de ellos, el Van Buren, para darte una idea, con 23.000 millones de deuda en el subtítulo 22, de servicios e insumos de proveedores no pagados. Y el presupuesto en esa glosa para todo el 2025 eran 29.000 millones. O sea, tú ibas a partir el 2025 con un presupuesto que ya estaba gastado prácticamente en un 70%. Y al director de Servicios de Salud se le ocurrió que la forma de resolver esta dificultad era entregarlo parcializadamente. Entonces, ¿qué pasó? Los proveedores de insumos traumatológicos, como el que tú nombrabas, el hospital terminó el año debiéndoles 3.500, 4.000 millones. ¿Y cuánto les pudo pagar en enero? Apenas recibimos el presupuesto 2025, 200, 300 millones. Una raya en el agua. Por lo tanto, los proveedores dijeron, no, ustedes siguen bloqueados. No hay insumos. Claro, Esa yo situación. incluso escuchaba, y lo hablamos hace poco, que se han cortado incluso convenios con AIMED, ¿no? Ha habido problemas para las licencias médicas, algo tan básico. Ahora la pregunta es, por qué es digamos, esta falta de recursos? ¿Hubo un mal cálculo? Digamos, porque esto es algo de todos los años, ¿no? O sea, uno dice, ¿por qué pasó este año justamente? Sí, Juan Carlos, yo quiero, digamos, engancharme a tu pregunta también para hacer otro comentario, porque efectivamente eh, este problema de Van Buren no es de ahora, como estaba señalando Ignacio, sino un problema que se viene arrastrando, pero sin embargo este año pasó algo especial, que el Van Buren ha sido una punta de lanza que está pasando en muchísimos hospitales. De ahí quisimos invitar a Ignacio para que nos explicara un poco, para que la gente entienda efectivamente, casi siempre entre agosto y septiembre, ¿no es cierto?, se empezaban a acabar los presupuestos, empezaban estas remesas, finalmente que muchas veces los ajustes presupuestarios, estas remesas venían ya comprometidas del presupuesto del año siguiente, pero este año tenemos un problema que muchos de los hospitales, y el Van Buren en esta punta de lanza, este problema que lo veíamos en agosto, septiembre, tal como dijo Ignacio, lo estamos viendo ahora, en abril, mayo, digamos. El otro día conversaba off the record, digamos, con una ex alta autoridad, decía que probablemente para julio ya el 80%, 90% de los grandes hospitales se van a quedar sin presupuesto en Chile. Y las razones de eso son múltiples. Una de las cosas que decía el Ignacio, otras tenía que ver con los recortes que está haciendo Hacienda, que se supone que no iban a afectar a salud, pero efectivamente este flujo de caja, digamos, el que está totalmente detenido, también para controlar la inflación. Entonces, la verdad que hay un problema que es bastante complejo, que la verdad que cuesta decir, y quiero aprovechar del comentario para hacerle la consulta a Ignacio. ¿Tú pensaste que iba a pasar algo así en este gobierno? Porque la verdad uno podría pensar, digamos, y había gente que así lo hacía, ¿no es cierto?, que en el gobierno del expresidente Piñera, quien, digamos, etimológicamente probablemente no era tan cercano a la salud pública y muchas de las consignas que se evitaban en dicho momento decían que el gobierno es el que estaba estrangulando la salud pública, ¿no es cierto?, para beneficiar a la privada, pero ¿quién iba a pensar que en este gobierno que supone que eran los aladies de defensores de la salud pública, los hospitales, los principales prestadores públicos iban a estar, digamos, con el agua hasta sobre la mollera, como dicen en mi natal Chillán? ¿Qué crees tú de eso, Ignacio? Bueno, yo creo que el gobierno anterior estranguló presupuestariamente a los hospitales y el actual los asfixió. Eh, Creo que por incompetencia. ¿Por qué digo esto? Porque la razón que a nosotros nos esgrimieron en la Comisión Mixta de Presupuesto, en la Comisión de Salud el año pasado, cuando no llegaban las glosas de expansión, estas que comentaba José Miguel, que llegan entre agosto y septiembre, nosotros fuimos precisamente en septiembre porque el Van Buren tuvo que cerrar sus quirófanos. ¿Y cuál fue la explicación? Que el Ministerio de Hacienda y su jefa de presupuesto habían sobreestimado los ingresos fiscales del año pasado. Entre otras cosas, porque habían sobreestimado la recaudación tributaria de esta política que invitaba a repatriar capitales que estaban fuera de Chile a inversionistas de altos patrimonios. Como no lograron
la recaudación que ya tenían comprometido en el gasto, tuvieron que empezar ya no a redistribuir a salud los montos presupuestarios de otras carteras que normalmente al no ejecutarse llegaban a salud y no tuvieron plata para cubrir estas expansiones. El problema y la mala noticia para todos los chilenos es que la jefa de presupuesto, y ustedes pueden haber visto en redes sociales el bochorno de la nueva presentación de los recortes presupuestarios que estaban proponiendo, que si hubiese sido una alumna y está dando un examen, yo creo que ahí termina el examen y lo reprueba. Nuevamente tienen que ajustar los gastos del Estado porque los ingresos no se corresponden con las estimaciones que se hicieron. Entonces, salud está altamente amenazada porque normalmente la ley de presupuesto, y ese sí es un error que viene de al menos 20 años, depende mucho de estas expansiones para que los hospitales lleguen bien a fin de año. Y como terminamos el 2024 más endeudados que de costumbre, porque esta deuda no se socializa, no se transparenta y por lo tanto en el balance tú tenías un presupuesto, terminó el año, tienes un nuevo presupuesto, pero no se sabe con exactitud cuánto era la deuda de arrastre. Partes el 2025, para el Van Buren al menos, con un 60 a 70% de tu gasto operacional de insumos y servicios ya gastado el año anterior. ¿Y eso qué significa? En palabras simples, Van Buren en mayo, si no recibe una expansión presupuestaria, ya no tiene subtítulo 21 ni 22. Una Eso cosa para significa entender, que ¿qué es el subtítulo 21 y el subtítulo 22? Para bueno, las personas que no están. en la administración pública y especialmente los hospitales, el dinero, si bien es cierto, forma un todo, tiene ítems de gasto. Y el subtítulo 21 tiene que ver con la contratación a honorario, tiene que ver con la contratación de profesionales principalmente y trabajadores. Y el subtítulo 22 tiene que ver con la contratación de servicios, como podría ser los guardias o podría ser una lavandería, o la compra de insumos, como pueden ser medicamentos, un marcapaso, o puede ser una jeringa y un guante, y todo lo que tenga que ver con contratación de servicios, desde un jardinero o un servicio de jardinería. Entonces, si no hay plata para eso, ¿qué significa? Por ejemplo, una de las políticas que está validada en Chile para aumentar la producción quirúrgica y permitir atenuar la lista de espera es que los quirófanos funcionen hasta las 20 horas de lunes a viernes y ojalá hasta las 14 los sábados. Pero los turnos que están definidos por ley en la matriz de los hospitales, de médicos, anestesiólogos, cirujanos, enfermeras, paramédicos, cubre un funcionamiento hasta las 16:30 o 17 horas, de lunes a viernes. La única manera que tiene un director de hospital entonces de aumentar la producción, no estoy hablando de hacer más eficientes esas primeras horas, sino que aumentar la oferta de horas, es contratando, ya sea por la vía de honorarios, a personas para que aumenten la dotación o por la vía de contratar empresas que provean el recurso humano. En cualquiera de los dos casos, hoy día el Van Buren y muchos hospitales no tienen recursos para esa política. Oye, Ignacio, Por a lo ver, pero tanto, conectando un poco con lo que dice, por un lado ya uno dice, acá parece haber habido incompetencia en decir, mira, sabes que este es el gasto de todos los años y en verdad no estamos proveyendo ese gasto de todos los años. Ahora, yendo un poco más hacia atrás, las causas, digamos, como históricas de por qué se arrastra una deuda, algunos dicen, mira, ¿qué pasa con el tema? Y para poner un tema polémico, enseguida, ¿qué pasa con las sociedades médicas? Porque mucha gente dice, mira, acá también pareciera ser que, algunos dicen, mira, se está gastando mucho en contratar, por ejemplo, sociedades médicas, a veces a sobreprecio. ¿Cuál es el motivo de la existencia de esas sociedades? ¿Qué es lo cuál es la realidad o qué es lo que te parece que pasa en el Hospital Van Buren al respecto? Un poco porque también lo planteo porque es un tema que constantemente no sale a la palestra, ¿no? Es decir, mira, ¿sabes qué? Parte quizás de los problemas de financiamiento de los hospitales podrían pasar por un excesivo gasto a veces o a un sobrepago a sociedades médicas que son de mismos médicos que prestan servicio en los hospitales. ¿Cuál es tu análisis de esa postura, de esa posición? mira, primero para un contexto de los 23.000 millones de deuda del Van Buren arrastradas del 2024 en sociedades médicas, la deuda representaba cerca de 200 millones de pesos. No. Por lo tanto, no es el responsable principal. Ahora,
quien decidió y quien planteó la creación de sociedades médicas para poder dar respuesta a las brechas de recursos humanos en la atención de los hospitales fue el propio ministerio, que al no tener glosa presupuestaria para contratar más personas honorarios, sugirió traspasar y generar sociedades precisamente para cubrir horarios que hoy día la planta no tiene. Entonces, acá el que tiene la solución, el sartén por el mango, es el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que los quirófanos de Chile trabajen hasta las 20 horas, es cosa que el Ministerio aumente la dotación por resolución del personal contratado de la planta del hospital, teniendo un turno de 8 a 16 y otro turno de 12 a 20. Eso lo dice la Comisión de Eficiencia en el Uso de los Pabellones Quirúrgicos y es una medida validada que no requiere invertir en infraestructura. Y sin embargo, esa medida depende del Ministerio, de su división de gestión del recurso humano. Pero ¿qué pasa? Que el Ministerio no puede aumentar la planta por ley. O sea, necesita una ley para hacerlo. No basta que la ministra quiera. Entonces, como no puede aumentar la planta, ¿cómo lo hace para aumentar las prestaciones y atender más allá del horario? Porque entendamos que cuando en los años 50, 60 y 70 desarrollaron las plantas de la mayoría de los hospitales de Chile, lo pensaron para que el hospital funcionara de 8 a 2 de la tarde. Y en algunos casos para que funcionara, no estoy hablando de los servicios de urgencia. Entonces, muchos de los cargos que hoy día existen se han tenido que ir complementando a través de contratos de honorario o a través de estas sociedades. Y claro que resulta más caro contratar médicos por sociedades, pero ojo, no están sobre el valor de mercado. Lo que pasa es que estás saliendo a contratar sociedades para que presten un servicio a un universo limitado de personas y que además tienen que estar dispuestos a recibir su remuneración 6, 12, 15, 18 meses después de prestados los servicios, porque las sociedades médicas también forman parte de estos proveedores a los cuales no se les paga. Entonces, es absolutamente injusta la crítica, yo la considero incluso artera, porque el ministerio que promovió esta solución, luego trata de culpabilizar a la solución que ellos inventaron, cuando en realidad lo que pueden hacer es modificar la planta de los hospitales. Eso sí lo pueden hacer por mandato de ellos y con eso cubrir un horario más extenso para poder atender a los pacientes. Claro. Ignacio, bueno, lo ha relatado magistralmente. Juan Carlos, yo te quiero comentar un par de cosas. La última gran crítica que hubo fue de tu tío, Don Maña, cuando dijo que se gastaban 300.000 millones de pesos al año en sociedades médicas. La verdad que con la fundación de Janet Wolfendon, no recuerdo el nombre, Wolfensdorf, que tenía una fundación, digamos, de... Observatorio del Gasto Fiscal. Exactamente. Nosotros le dijimos, en ese tiempo estábamos de dirigente, le dijimos, hagamos el observatorio. Y resulta que efectivamente los 300.000 millones que se decía era todo este subtítulo 21, donde tú tenías las sociedades médicas, donde tú tenías la compra de diálisis, donde tú tenías la compra de los artefactos traumatológicos. O sea, la verdad es que efectivamente esa discusión cuando se habla de las sociedades médicas parece más una crítica artera más que una crítica constructiva. Y eso es por un lado. Y efectivamente, tal como señala Ignacio, cuando acá se habla de que el Estado es muy grande, significa que en este minuto deben haber alrededor de, no sé, 10.000 cargos, digamos. Significa que para hacer funcionar los hospitales hasta las 8 de la noche tendríamos que aumentar al doble el número de cargos públicos disponibles para médicos en Chile para hacer funcionar, digamos, si queremos sacar las sociedades médicas y que contraten por medio del hospital, tendríamos que aumentar al doble la planta actual. Y yo no creo que haya algún diputado, senador, sobre todo desde centro, hacia la centro derecha, que quiera decirle, oiga, ¿sabe qué? Tenemos que aumentar al doble los funcionarios públicos que trabajan en los hospitales. Entonces, la verdad es que efectivamente esa discusión se torna bastante mañosa, se torna bastante artera. Me gustó ese cuando se discute este tema. Yo creo que el tema de los hospitales va por otro lado. Yo creo que efectivamente, como se ha señalado, va por un lado con una deuda de arrastre. La Daniela Zug, invitada también de algún minuto, lo ha señalado en el Museo de la Ciencia. Ningún gobierno quiere reconocer una deuda de arrastre, en el fondo, que significa subir en un 20, un 30, 40%
los presupuestos de los hospitales de un año para otro. Ningún gobierno lo va a hacer porque se les desarma, ¿no es cierto?, el yenga del presupuesto de la nación. Ningún gobierno lo va a hacer, tampoco ningún gobierno lo va a reconocer. Eso es por un lado, y por lo tanto nadie va a actualizar este problema que viene histórico. Pero el problema es que hoy día tenemos a este problema histórico crónico se le sumó esta otra cosa que es lo que señala Ignacio y que probablemente de aquí a junio, julio va a reventar en muchísimos hospitales. Y yo creo que efectivamente esta incompetencia con los presupuestos que se está señalando ahora es lo que estamos viendo en esta crisis que el bambú en la punta de lanza. Ahora, es complejo el escenario para el gobierno porque va a tener una tormenta perfecta en la mitad de la campaña de elecciones. O sea, que es algo, eso sí que es dispararse en el pie, ¿no? O sea, digamos, cortar el financiamiento de los hospitales, digamos, a 3 meses de las elecciones, uno dice, eso es inevitable que, digamos, que reciba una sanción de la ciudadanía, ¿no? Porque uno dice, son personas que no se están atendiendo, que atenciones que se están postergando. E incluso, ojo, también acá hay que sincerar que esos cortes de presupuesto también significan riesgo de mortalidad. O sea, porque yo creo que a veces no se dice, esto no es solo alguien que se está postergando, o sea, un procedimiento, sino que, por ejemplo, cuando decimos, mira, esta fractura no se operó y se tenía que operar, eso también significa mayor riesgo de infecciones, significa mayor riesgo de complicaciones, por ejemplo, también digamos, de secuelas. Entonces, creo que son escenarios bien complejos. Oye, Ignacio, y pregunta, eh, ¿qué piensas que habría que hacer para, digamos, en términos de gestión? Porque uno podrá, digamos, decir, mira, acá hay digamos, una mala gestión de este gobierno, en particular respecto a esta crisis. Pero además uno siente que a veces en los hospitales hay una mala gestión en general, ¿no? O sea, como que uno dice, mira, se trata de traer, no sé, a los médicos a veces con sueldos, pero dice, mira, hay médicos que a veces lo único que dicen, mira, yo quiero en verdad tener, no sé, los insumos para operar, que los pacientes me lleguen, que quizás, no sé, no se me cancelen 3 pabellones que estaban agendados, que el paciente no llegó, eh, una cantidad de cosas que uno dice a veces dependen de los procesos de los hospitales. ¿Falta, crees tú, profesionalización en los hospitales? ¿Qué podríamos hacer para mejorar la gestión de los hospitales? Que yo creo que todos estamos de acuerdo que no es la óptima. Mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que siempre hay espacios para la gestión y para mejorar la eficiencia. Eso cualquier persona que haya estudiado gestión y administración de cualquier tipo de empresa entiende eso. Lo segundo es que está absolutamente demostrado que los equipos directivos de centros de salud, donde hay médicos que se han formado y especializado en gestión, pero tienen una mirada clínica, tienen mejores resultados. Y en algún momento, sobre todo yo me acuerdo en los 2000, cuando yo estaba por egresar de medicina, mucho se hablaba de que el problema de la deuda de los hospitales era que la administraban los médicos no sabían administrar, y esa era la época entonces que había que traer ingenieros comerciales. Y Massat, con el la paso del solución de tiempo, Massat. la solución de base. Y con el paso del tiempo, la solución terminó demostrando que el problema no lo podían resolver los ingenieros comerciales porque tampoco entendían bien el modelo de negocio, si es que podemos hablar en términos de esa naturaleza. Dicho eso, yo creo que el Frente Amplio, que es el gobierno que está hoy día, se farrió una oportunidad de lujo, porque al sincerar la deuda y al plantear que no es posible financiar en el escenario actual en la red de salud, tenían pero la razón perfecta después de una pandemia para plantear por qué era necesaria una reforma al financiamiento de la salud en Chile. Y sin embargo, se dedicaron casi exclusivamente a resolver el problema de la ISAPRE, que es un problema marginal de un segmento mucho menor de la población y más encima, siguiendo la lógica de la ley de cuidado inverso, es probablemente el segmento de la población que menos necesita que el Estado salga a su cuidado. Entonces, traicionaron sus principios, sus ideales, porque hoy día cuando hay gente pobre y vulnerable que necesitaría un Estado eficiente, que precisamente ese trabajador que está en negro, que tal vez trabaja ambulante o en un trabajo informal, que se fracturó el fin de semana tal vez haciendo un poco de deporte, y resulta que lleva 90 días hospitalizado porque no hay un clavo de Kirchner para él, que es una situación que jamás ninguna persona de ISAPRE viviría. Ese gobierno tiene que entender que le falló principalmente a las personas a quienes no podía fallarle. Y eso tiene un costo político y hasta aquí no lo ha pagado nadie. Dicho eso, se farrearon una gran oportunidad porque yo creo que cuando tú sinceras y transparentas la tremenda crisis presupuestaria en los hospitales, también tienes que sincerar que en el modelo actual no es posible financiarlo. Y ojo, el modelo complementario de FONASA no viene a resolver esto. Entonces,
Tú lo único que estás haciendo en los modelos y en las soluciones actuales es tratar de transformar a FONASA en una especie de ISAPRE o subirle un poco el pelo a FONASA para que las personas que están ahí precisamente puedan saltarse la lista de espera porque tienen capacidad de pago. Pero ¿quiénes son los que quedan afuera de todas estas soluciones? Precisamente las personas que están en FONASA. ¿Y quiénes son ellos? De nuevo, los que son más vulnerables y a quienes el Estado jamás debiera fallarle en todo orden de cosas: vivienda, salud, educación, previsión social, etcétera. Bueno, ese es el tema macro. Sin presupuesto y sin solución presupuestaria y gastando energía todos los años para que en mayo, junio, julio tengas que recibir una glosa extra, es un desgaste que ningún gestor puede resolver. Y un ejemplo lógico que a cualquier persona que nos escuche le va a parecer sincera, ahora que las cuentas de luz están más caras. Si tú cambias todas las bombillas eléctricas en tu casa por luz LED, probablemente vas a ver una disminución entre un 10 y un 20% del gasto de la luz. Pero necesitas poder comprar esas luces LED. Y si tú no tienes plata ni siquiera para pagar el repuesto normal, difícilmente puedes hacer una inversión que en el mediano o largo plazo te permita. Y esto, por ejemplo, en el caso médico, yo fui jefe de pabellones y yo hacía licitaciones para tratar de comprar, por ejemplo, insumos que si los compraba de manera inteligente, los proyectaba en todo el año, podíamos ahorrar un 30-40% en su valor. Pero ¿qué es lo que pasa hoy día? Si yo no tengo caja en mi centro de costo, no puedo hacer una licitación porque el sistema me exige tener el valor total de la licitación al momento de hacerla y adjudicarla, aunque yo la vaya a comprar fraccionada, lo cual es absurdo, pero lo que buscaba era evitar también el sobreendeudamiento de los hospitales. Entonces, ahí tú tienes dos ejemplos donde nosotros podríamos tener compras inteligentes que reduzcan el gasto, que permitan mejorar la atención de los pacientes, hacerla más oportuna. Bueno, una cosa, Pero yo que creo que tú tocas un tema ahí que es muy importante, que en los hospitales en Chile hubo con digamos, cuando se divide el Servicio Nacional de Salud, se produce una regionalización, pero a medias, encuentro yo, en el sentido de que, por un lado, en la teoría se transfieren con mucha autonomía a los servicios de salud, pero en la práctica siguen siendo muy dependientes del poder central, con muy pocas herramientas como para de verdad decidir o elegir, digamos, gestionar su presupuesto y beneficiarse, por ejemplo, de eficiencias que puedan hacer. Entonces creo que, y de hecho, por ejemplo, yo creo que en ese sentido, por ejemplo, muchas veces se habla del sistema inglés. En Inglaterra, los hospitales son más autónomos y funcionan con una gestión que se llama por trust, ¿no? Que tienen un directorio, digamos, autónomo, que considera mucho las prioridades locales, que permite más participación de los pacientes en la toma de decisiones, que también les permite con mayor facilidad, ojo, también recibir donaciones de la comunidad, cosa que hoy en día en los hospitales también, por ejemplo, mucha gente a veces quiere aportar a su hospital, no sé, donar, hacer distintas formas de apoyo, y todo eso es como muy, muy complejo hoy en día con la estructura actual. Entonces creo que también, yo siento que también una cosa en la que se ha fallado es en darle una real autonomía respecto a su presupuesto y una posibilidad de aprovechar la, digamos, eficiencia. ¿Qué es lo que tú dices? Por ejemplo, si yo quizá lo distribuyo esto de una forma distinta y lo puedo optimizar, lo podría hacer, pero no me dejan hacerlo. Entonces creo que, no sé cómo lo ves tú, José Miguel, pero creo que ahí los hospitales siguen como con una lógica demasiado centralista, demasiado como de presupuesto muy fijo que no les permite también crecer. Sí, o sea, yo creo que son problemas de distintos ámbitos. Lo que tú dices, estos gobiernos corporativos individualizados, ¿no es cierto? Que se quisieron introducir con la autogestión, ¿no es cierto? Con los hospitales autogestionados, donde creo que se puso adelante la carreta y detrás los bueyes, digamos, que ese fue otro problema, pero que nunca han logrado funcionar, digamos, como tal, más allá de dos o tres áreas específicas. Los cambios de equipos directivos, o sea, todos hemos sido testigos, digamos, en el Van Buren. Yo lo fui testigo, ahora último no, afortunadamente. Mando un saludo al último director de la Posta Central, Patito Barría, pero hasta hace años atrás, digamos, tuvimos, qué sé yo, 10 directores en 12 años. O sea, no hay ninguna empresa con el nivel, digamos, de especialización que tiene un hospital con 2.000, 3.000, 4.000 funcionarios, digamos, que pueda funcionar cambiando su equipo directivo cada 6 meses. Mm. Y si a eso tú le traes problemas, digamos, que tienen que ver con problemas de gestión local, pero también como problemas de gestión transversal, efectivamente nos pone en un escenario muy complicado. Ahora, ojo que de todas maneras los hospitales hacen mucho con muy poco, y también hay que hablar
y por lo tanto, cuando uno de verdad va a ver la evidencia y va a ver la eficiencia, probablemente, a pesar, digamos, de todas las ineficiencias que pueden haber en el camino, en el resultado final, cada peso, probablemente sobre un 90, 95, 97%, se termina utilizando en proveer salud a las personas que son usuarios de ese hospital. Y lo otro que efectivamente, algo que hemos repetido varias veces en la conversación, pero que muchas veces pasa cuando uno va a discutir con los políticos, con el Congreso, y dice, no, la deuda hospitalaria es por gestión. La deuda hospitalaria es por actividad, finalmente. El problema es que tú cuando tienes el hospital desfinanciado, entre más actividad tengas, mayor deuda vas a generar. Entonces, finalmente, lo que dijo Ignacio, el año 2024 y terminaron endeudados, muy endeudados. ¿Qué pasó? Les bajó la actividad y no es que hayan trabajado menos, o sea, trabajaron menos, pero trabajaron menos porque no pudieron trabajar más porque no había presupuesto para hacerlo. No sé si es así, Ignacio, como se señala. Sí, yo creo que ustedes dos tocaron un aspecto importante. Hoy día la estructura de gobernanza de salud concentra demasiados elementos en tener juez parte en todos los elementos que es el ministerio. ¿Por qué digo esto? Porque resulta, si tú eres un paciente, esa persona que yo relataba que lleva 90 días, ¿le reclamas a quién? A la superintendencia. Primero al director del hospital, al director del servicio, todos dependencia del ministerio, a la superintendencia de salud, dependencia del ministerio. Entonces uno empieza a decir, a ver, espérate, ¿qué es el ministerio? ¿Va a ser el que financia la atención de salud? ¿Va a ser el que entrega la prestación? ¿Va a ser el que hace promoción de estilo de vida saludable, prevención de enfermedades? ¿Va a ser el que va a fiscalizar que los prestadores cumplan con lo que tienen que cumplir? Porque es imposible que si tú eres el que no entrega el presupuesto, luego actúes contra ti mismo para obligarte a entregar las prestaciones que no estás cubriendo. Entonces, yo retrocedería varios pasos porque yo le veo pocos elementos de solución real al problema actual si es que no vamos al fondo. Y lo primero es por qué tenemos un desprecio por las personas más pobres de este país y más vulnerables, que no pueden saltarse la cola metiéndose la mano al bolsillo. Y cuando digo por qué tenemos un desprecio, es porque cuando el hospital no cuenta con los recursos para atenderlos, especialmente a ellos, queda la situación de que si tú tienes los medios, incluso estando en FONASA, tienes los medios para endeudarte o para recibir solidariamente un aporte, tú cuando vas en el día 7 de esta espera de no operarte, o cuando vas en la hora 20 de estar en el suelo con un suero colgado de la perilla de la puerta, en una hospitalización vertical, o cuando el familiar o tu amigo o tú mismo estás en una condición de inatención o una atención no oportuna, tú vas a buscar los medios suficientes para salir de ahí. Pero hay un segmento de la población que no puede salir de ahí. Entonces, ¿por qué no plantarnos de frente a la ciudadanía y decirles, a partir de ahora, el problema de salud es ráscate con tus propias uñas? Y no tenemos plata, ni tenemos gestión, ni nos interesa. O de frente decir, ¿sabes qué? Si queremos resolver esto, definamos cuál va a ser el core, el centro de los elementos que vamos a defender siempre y quiénes van a ser los que los van a poder defender a ustedes si es que nosotros como red de salud no cumplimos. Es Ignacio, un poco yo lo que total, exige una cosa, en el FES. yo totalmente de acuerdo contigo. Si yo tuviera que ir a dos problemas como más estructurales, creo que el tema de que el ministerio es como ese meme de Spider-Man, ¿no? Que es como, los dos son el mismo, es como un poco ese, ¿no? ¿Cómo? Hay uno de A3. Ese, sí, ese meme es el Ministerio de Salud. Es, en el fondo, fiscaliza, financia, se juzga a sí mismo, evalúa la calidad de la gestión. Y hay ejemplos muy claros en que eso lo hace mal. A mí, por ejemplo, es impresionante la diferencia estándar que exige la Seremi en un hospital público de una clínica privada, ¿no? O sea, al fondo uno dice, mira, yo no tengo ningún problema con que la Seremi exija, pero uno dice, mira, de repente van a una clínica privada, por ejemplo, y dicen, no, mira, esto no cumple el estándar. Y uno dice, oye, ¿fuiste al hospital público a fiscalizar esa misma sala que está funcionando hace 10 años sin ningún problema? Porque acá, por un pequeño detalle, le dice a la clínica, no la puedes abrir. Y el hospital público, que está a veces mucho peor, en muchas peores condiciones, le dice, no, si acá puede funcionar. Y obviamente, ¿eso de qué te habla? Que el fiscalizador usa un doble estándar, fiscaliza distinto
a prestadores según si son suyos o si son de otros. Y eso yo creo que es un problema. Yo creo que el Estado ahí, en términos de fiscalización, debería ser neutro, ¿no? Debería proponer un mismo estándar, o sea, digno para todas las personas, independiente que sea el prestador público o privado. Y lo mismo yo creo que pasa a nivel de gobernanza con la alta dirección pública. Al final es un tongo. O sea, sincerémoslo, hace años la alta dirección pública es una forma de ratificar al designado político de turno para dirigir a un hospital. O sea, hace años que uno no dice, yo creo, salvo honrosas excepciones, uno dice, no, mira, este tipo si efectivamente fue el mejor capacitado en gestión, que ganó el concurso y que se quedó acá y que incluso siguió con el siguiente gobierno, sino que se cambia el gobierno y salen todos los directores de hospitales. Así que yo creo que ahí no hay secreto, que quizás si hablamos de la crisis más histórica, yo creo que hay varios de esos factores que están dentro de lo más relevante. No sé cómo lo ves tú, José Miguel. Sí, sí. Ahora, hay evidencia de que en general a los hospitales que pasan por el servicio civil a través de la alta dirección pública, independiente, digamos, de lo que tú señalas, les va mejor que los que no tienen esos cargos disponibles, digamos. Hay evidencia empírica, digamos, que gente de la Comisión de Productividad creó, lo ha hecho saber, digamos, y hay todo un movimiento para que eso se ratifique y que evidentemente esto de sacar a los directores o sacar a estos cargos cuando gane el gobierno hay que cambiar. Oye, Juan Carlos, te quería llevar ahora a un ámbito más de copucheo a Ignacio. Saquemos, Ahora se pone bueno el podcast. ponte la teteca, Miria, porque para los que no saben, bueno, esto se va a ver grabado, pero en este minuto se está llevando a cabo la Asamblea Nacional del Colegio Médico, instancia en la cual participé muchísimos años, ya no participo ya hace algunos. Una instancia de discusión muy rica para los principales dirigentes a nivel nacional de Arica, Magallanes, y se torna una discusión muy interesante. Y justamente el día de hoy, esto se había grabado, pero justamente el día de hoy, la ministra rechazó ir a la asamblea. Históricamente van los ministros de salud, digamos, hace su planteo, se hace una discusión, ahí se plantean los problemas del gremio, los problemas, digamos, de la salud en Chile, y hoy día la ministra se enojó y no fue. Y dicen que se enojó porque hay una queja del Colegio Médico donde las compines están, ¿cómo se llama? Gestionando una diferencia médica de forma muy arbitraria y están metiendo el saco a justos con pecadores, donde están los grandes licenciosos, ¿no es cierto? Este 0,6% de médicos en Chile que dijera, pero están multando, están suspendiendo a médicos que por hacer su trabajo habitual. Entonces Ignacio, cuenta la paga, ¿cómo está el gremio? ¿Qué pasó? Bueno, mira, primero nosotros nos enteramos, la ministra tenía un programa y había una actividad con ella, una actividad que iba a dirigir nuestra presidenta, la doctora Regá, donde nos habían dado la oportunidad de preparar preguntas para que la presidenta se las pudiera hacer a la ministra. Era un diálogo entre la presidenta y la ministra con el resto de los asambleístas participando. Eso era ayer a eso de las 19:30 horas. Y ayer, como a eso de las 4 o 4:30 de la tarde, nos informaron con un mail que mandó la ministra que desistía de participar y manifestaba su queja por esta publicación que nosotros hacíamos con respecto a una fiscalización que nos parece adecuado que se fiscalice, pero que se utilice una herramienta donde le piden a un médico que entregue antecedentes de 50 atenciones en menos de 10 días hábiles, entregando datos que no son fáciles de conseguir, como por ejemplo en qué trabaja el paciente o antecedentes familiares y personales que no siempre están presentes en el registro clínico, y además incluir elementos como la hora de atención, el periodo de reintegro laboral e incluso las boletas de atención. Esto para médicos que incluso trabajan en el sistema público donde hace rato que no hay boletas. Y en una plataforma online muy mala, que no te da registro de haber subido completamente todos los datos que te piden, y donde lo habitual entonces era que te sancionaran primero por 15 días, te cobraran una multa cercana a los 500.000 pesos, no te dijeran en qué fallaste o qué faltó en la fiscalización, y no existiera disponibilidad en las oficinas de Compin para recibirte y tú poder hacer tu descargo. O sea, no te ponían ningún planteamiento, mire doctor Bernucci, le faltó a usted mandar la boleta de uno de los 50 pacientes, por favor enviarla en las siguientes 48 horas a este mail. No. Doctor Bernucci, usted está sancionado, pero ¿por qué? No. Si usted quiere saber,
pida hora. Y los compines atendían 3 veces a la semana y recibían hasta 15 consultas al día, de cualquier índole. Por lo tanto, los números de teléfono no funcionaban, entonces la crítica fue en A ese ver, Ignacio, sentido. pero para que no, para entender esto un poco, para explicarle a la persona, porque uno sabe que el gran problema de la licencia son los médicos licenciosos, que son médicos que en general emiten más de 2.000 licencias al año, que es un número Así. surrealista de licencias, que nadie puede emitir esa cantidad de licencias y ver esos pacientes. Son menos del 0, sí, como decía José Miguel, 0,6% de los médicos. Entonces uno dice, bueno, si están fiscalizando a esos médicos, ¿cuál es el problema? Eso parece que está bien, ¿o no? No es a esos médicos, sino que Pero son ¿por los qué? La médicos. pregunta, entonces, si no a esos médicos, la pregunta sería, ¿por qué no están fiscalizando a esos médicos y a quién están fiscalizando entonces? No tenemos datos transparentes de la CONPIN de cuáles son sus acciones reales de fiscalización a estos grandes emisores, muchos de los cuales son delincuentes, hay que decirlo, porque es imposible realizar un acto médico en 250 días hábiles, realizar prácticamente algunos emisores una licencia cada 3 minutos. Eso no hay acto médico detrás. Y si uno se dedica a ver Instagram, Facebook, se da cuenta que además son personas que venden licencias por plazos determinados de tiempo con tarifas de acuerdo a los días y que incluso las venden con certificados para ser presentados en caso de rechazo o reducción de días de reposo. Entiendo que hace poco se generó también a petición del colegio un canal de denuncia para la ciudadanía y también para los médicos de estos espacios de venta de licencias. Por lo tanto, nosotros, súper enfáticos, no defendemos a personas que emitan fraudulentamente una licencia. Pero eso es muy distinto a partir de la base que cualquier trabajador que presente una licencia, esa licencia o ese periodo de reposo es injustificado. Entonces, yo soy ginecólogo. Me toca en muchas ocasiones tener, por ejemplo, pacientes cuello corto, síntomas de parto prematuro. La prematurez genera una carga de enfermedad y una morbilidad para el futuro recién nacido gravísima, con un costo altísimo para la salud pública y para la sociedad. Y está absolutamente demostrado que hay condiciones laborales que generan mayor riesgo de parto prematuro. Con el simple hecho de reunir las condiciones diagnósticas, a menos que haya un ginecólogo que realice una evaluación y haya llegado a la conclusión de que los antecedentes clínicos no son correctamente identificados o que la medición ecográfica del cuello uterino no es correcta, ¿por qué va a poder una persona partir de la base que esa licencia está mal emitida sin mediar ningún acto médico? ¿Qué es eso? Entonces, acá lo que hizo el gobierno, nuevamente, y el Ministerio de Salud, fue tratar de confundir a la opinión pública poniendo en el mismo saco a delincuentes que venden licencias, con lo que significa un acto médico que como parte del tratamiento y rehabilitación del paciente considera un reposo laboral. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Y uno plantea y escucha a los colegas que se quejan de esto, que no tienen una instancia donde defender los días de reposo que indicaron, porque la plataforma que existe no permite aquello, porque es mala. Entonces el colegio médico, ¿qué pidió? Mejorar la plataforma. Respuesta de la suceso y del CONPIN, estamos analizando, estudiar una nueva plataforma, tendremos algunas novedades y una mejora 2.0, tal vez en agosto. Ok. Los plazos, estamos analizando subir de 10 a 15 días. Ok. ¿Cuándo? Lo estamos viendo. Entonces tú te fijas que si el ánimo es realmente dar un espacio para una discusión válida entre pares, fiscalizadores y fiscalizados, donde con argumentos clínicos y técnicos, en un criterio objetivo, yo me vea en la obligación de defender las licencias que emito, yo creo que el sistema va a mejorar. Si el sistema sanciona, porque la mayoría de los sancionados no pudieron entregar los antecedentes porque la plataforma no lo permite, creo que el sistema está mal y lo que está pretendiendo, creo yo, y conecta con nuestra conversación anterior, es bajar el gasto en licencias, amedrentando a quienes las emiten, perjudicando a muchos trabajadores y no yendo Ignacio, precisamente a los grandes emisores. para ir terminando, tú me contabas al comienzo que hay un tema, por ejemplo, que están emitiendo muchas licencias desde el extranjero. ¿Cómo es eso? ¿Es un Bueno, problema? ¿Qué está pasando ahí? es un tremendo problema porque hay una investigación que se dedicó a ver quiénes eran los 11 grandes emisores de licencias en Chile y muchas de esas licencias se emitieron con personas que no están en el país. Ahora tú dirás, oye, pero la CONPIN la tiene muy fácil, pues le pide a la PDI, en su unidad de extranjería, que nos diga el root del emisor
y nos diga si salió del país o está dentro de Chile. Esa acción entendemos que no se hace porque incluso en la nueva ley, el senador Chaguán había dejado una indicación para restringir la emisión de licencias desde el extranjero y tanto el Ministerio de Salud como otros diputados y senadores no aprobaron esa indicación. Por lo tanto, no está en ningún caso amenazada la posibilidad de emitir licencias desde el extranjero. No es ilegal hacerlo. La pregunta es, ¿por qué nosotros en Chile, con un problema de licencias médicas y con portales que venden licencias, muchos de los cuales están conectados a emisores que no están en Chile, que no tenemos la capacidad para fiscalizarlos ni sancionarlos, ¿por qué permitimos aquello si era tan simple como decir, si el médico no está en el territorio nacional, no puede emitir la licencia? Y entonces cuando usted se va de vacaciones al extranjero, esté de vacaciones, no emita licencia. Y si usted se va a hacer unos estudios médicos al extranjero o una rotación, durante ese periodo concéntrese en aquello y no emita licencia. Ah, pero es que eso va contra la libertad del trabajo, pero estamos hablando del territorio nacional y estamos hablando de una política pública. Si tú no lo puedes atender presencial, habrán otros médicos que puedan atenderlo. Entonces, No, claro, y ¿qué? además si esa libertad se está usando de una forma en donde en verdad la mayoría de las licencias emitidas son fraudulentas, es una libertad que no está beneficiando al sistema, o sea, al final nos perjudica a todos, generando un mayor gasto, endeudando el sistema y bueno, poniendo en riesgo el reposo necesario de otras personas. Bueno, José Miguel, ha sido una buena conversación. Antes de que se vayan, solo para contestar a lo de José Miguel, quería ir a una copucha. No solo no vino la ministra, no vino Camilo Cid, que estaba en el programa. ¿Y por qué no vino Camilo Cid? Porque es funcionario del ministerio, indirectamente a través de FONASA. Y lo que entendemos que ocurrió, y me hago cargo de esto, es que no solo la ministra no vino, sino que le indicó a todas las personas que estaban vinculadas a su equipo que no podían venir. Así que eso también lo consideramos y generó mucho malestar porque nosotros íbamos a tener un panel con Camilo Cid para hablar de la modalidad complementaria de FONASA, donde muchos de los asistentes son dirigentes, en los cuales los pares que trabajan en sus regionales son socios estratégicos de FONASA y nos parecía que era una instancia para tener preguntas, generar respuestas y motivar a más médicos a incorporarse a FONASA y sin embargo esto termina de generar muchas desconfianzas. Bueno, Ignacio, no te preocupes, todas las respuestas de la MSC en el anterior capítulo de la lista espera. Si no lo quiso decir Camilo Cid, nosotros lo dijimos la semana pasada. Lo mismo te iba a decir, MSC, capítulo de lista espera, nuestro invitado doctor Sánchez, y capítulo de licencias médicas con nuestra invitada Karina Velasco, estudiosa del tema. Así que aquí ya podemos empezar a visitar, digamos, cuando se empiezan a picotear temas, capítulos anteriores. Sí, eso, excelente. Oye, José Miguel, no sé si se nos queda algo en el tintero, algo que quieras decir, comentar. No, quiero hacer un saludo. Bueno, yo he hecho de menos la asamblea del Colegio Médico, así que un gran abrazo, Ignacio, a todos los asistentes allá. Se van a perder, tú sabes qué se van a perder. ¿Ah? El karaoke, mi karaoke. Yo soy era el rey del karaoke en la asamblea del Colegio Médico. Así que solamente terminar con un gran saludo a todos los dirigentes y dirigentas que están allá y ojalá la discusión sea muy rica en torno a mejorar la salud en Chile. Sí, bueno, yo también, gracias Ignacio, aprovecho acá de mandar un saludo también a los colegas Van Buren, a dos amigos que trabajan ahí en traumatología, al doctor a Cristóbal y a Álvaro que trabaja en gastroenterología, que yo sé que me han contado historias bien difíciles ahí, así que un apoyo para un saludo para todos ellos. Y bueno, acuérdense que este podcast es un podcast pobre y honrado, que en el fondo vive de sus likes, de que nos compartan, transmitan esto a otros colegas. Y de la licencia del extranjero. Tiene una licencia, tienes una licencia por acá. No, pero pónganle un like al podcast, coméntenlo, compártanlo con otras personas, todo eso nos ayuda a crecer y a hacer lo que nos gusta hacer, que es que esto, educar respecto a la salud pública y educar respecto a estos temas que son difíciles de hablar, que hay que explicarlos largamente, pero que tratamos de hacerlo acá con paciencia y con ganas. Eso, un abrazo, gracias Ignacio. Súper bien. Gracias, Ignacio. Cuídate. Nos vemos. Vale. Chao, chao.